Hola, buenos días. Nuestro equipo está conformado por Ivonne, Alejandra, Sofía, Álvaro, Diana y Ana Paula. Y nosotros les vamos a estar hablando sobre la contaminación en el agua por el uso de colorantes y posibles soluciones utilizando biotecnología. En nuestra exposición vamos a hablar de los siguientes temas. Principales causas de contaminación en el estado de Puebla. ¿Por qué los colorantes son contaminantes? Sus efectos en el río Atoyac del estado de Puebla. Posibles soluciones y las más usadas en la industria. Uso de nanopartículas para extraer contaminantes. E implementación de colorantes no contaminantes utilizando biología sintética. La presencia de industrias textiles en el estado de Puebla lleva consigo el derrame de colorantes en los cuerpos de agua. Estos son utilizados en el teñido de la mezclilla, mejor conocido como proceso Deming, el cual consiste en elaborar tejidos de algodón teñidos con el colorante índigo o añil. Dicho colorante es muy irritante en la piel, ojos y mucosas. Ahora bien, en la industria refresquera también se ocupan colorantes. Por ejemplo, el grupo Peñafiel. Sus productos contienen colorantes como la tartrazina, amarillo 5, colorante artificial de origen químico y perteneciente a la familia de los colorantes ozoicos, es decir, son compuestos xenobióticos recalcitrantes, caracterizados por la presencia de uno o más grupos azo, y se conoce que la cantidad de colorante que se pierde en el efluente depende de la clase de aplicación utilizada, variando desde el 2 al 50%. Cuando el cuerpo de agua contaminado esté cerca de una comunidad, produce reacciones alérgicas, asma, urticaria y shock anafiláctico. Y debido a su alta solubilidad en agua, hace difícil el tratamiento de sus aguas residuales. La industria alimenticia, específicamente la planta Mondelez International en Puebla, siendo la planta de chicles y caramelos más grande del mundo, no tiene permiso para verter sus aguas residuales en el río Atoyac, Salado y parte del Papaloapan, que atraviesan municipios del estado de Puebla. Sin embargo, lo hace, y sus aguas contienen trazas de colorantes artificiales, amarillo 5 y amarillo 6, provenientes de sus productos. Pero la compañía tiene como objetivo eliminar todos los colorantes artificiales en el 2020. Los colorantes pueden ser definidos como sustancias que cuando son aplicadas a un substrato le imparten color al mismo. Para que una sustancia sea considerada colorante, además de poseer color o desarrollarlo a través de una reacción química, debe poder transferirlo al medio al cual se aplica. Para colorear materiales que deben someterse a altas temperaturas como el vidrio o la cerámica, son necesarios sales y óxidos inorgánicos que desarrollan o retienen el color bajo las condiciones de fabricación y empleo de estos materiales, mientras que en el teñido de fibras o en la coloración de alimentos preparados o productos farmacéuticos y cosméticos se emplean colorantes generalmente orgánicos. En la constitución química de los colorantes vemos que están formados por un sistema cromóforo y oxócromo. En los cromóforos tenemos el grupo nitroso, el grupo nitro, tiocarbonilo, carbonilo, azo, azoxi, ciano, imino, etinilo. Y del grupo de los oxócromos tenemos hidroxi, metilamino, dimetilamino, alcoxi, halógenos. Estos oxócromos son aquellos grupos que aumentan el valor tintorio, o sea, la intensidad de color. Los métodos de aplicación de las sustancias cromogénicas dependen de las características físicas y la constitución química de estas, y también de los materiales a teñir. De esta manera, para colorear papel se utilizan los mismos tipos de colorantes que se emplean para el algodón, ya que ambas son fibras celulósicas. Y para el pelo o pieles se utilizan colorantes apropiados para fibras proteínicas, lana, seda, poliamidas sintéticas, etc. En esta figura se muestra parte del proceso que se lleva a cabo en la industria textil y los contaminantes que se generan.
En el proceso de teñido se genera una gran cantidad de efluentes con colorantes, ya que alrededor del 30% de estos compuestos se pierden debido a las ineficiencias del proceso de teñido y son descargados a los efluentes. Dependiendo del tipo del colorante, se estima que del 2 al 50% de estos compuestos se desechan en aguas residuales y se consideran como contaminantes persistentes, ya que no pueden removerse con los métodos convencionales de tratamiento de aguas, debido a que presentan estructuras complejas y a su origen sintético. Se ha demostrado que ciertos colorantes ASO pueden ser carcinogénicos y mutagénicos, además de que sus productos de degradación pueden resultar más tóxicos. Los monitoreos biológicos han llevado a estudiar diferentes ocupaciones para explorar sus riesgos en la salud y evaluar el posible riesgo genotóxico para los trabajadores de la industria textil, quienes se exponen a una gran variedad de químicos como colorantes textiles, agentes blanqueadores, ácidos, álcalis y sales. Por otro lado, algunos compuestos químicos orgánicos pueden ser absorbidos y utilizados por algunas plantas, tales como el melón, el rábano y la papa. Los efluentes textiles pueden reducir la germinación de las semillas y el crecimiento temprano de algunos vegetales. Uno de los metales más comunes en los colorantes es el cobre. Este elemento es conocido por sus efectos negativos en cultivos vegetales y microorganismos, lo cual trae como consecuencia una disminución de la fertilidad del suelo. El río Atoyac y su afluente Xochiac nacen en Puebla y descienden a Tlaxcala en un surco de 200 kilómetros, junto al que habitan alrededor de 2.300.000 personas, cuya salud está permanentemente amenazada por la inhalación de vapores y aerosoles que emanan del río, de aguas tan contaminadas que no permiten condiciones de permanencia de los ecosistemas. Luego de 6 años de investigación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que este río fue abandonado por las autoridades federales, estatales y municipales al menos desde 1995, las cuales lo dejaron a merced de industrias y poblados que descargan en él una lista abrumadora de contaminantes sin ningún tipo de control. Tal como señala la recomendación de la CNDH emitida el 22 de marzo de 2017, las presiones sobre el río Atoyac iniciaron en los años 80, con el establecimiento en la región de industrias textileras, químicas, de confección, de plástico, alimenticias, agroindustriales, metalúrgica y automotriz. En la actualidad, en esta región de Puebla y Tlaxcala operan 2.015 fábricas y empresas manufactureras, de las cuales el 66% corresponde a industrias que entre sus desechos incluyen colorantes, 44% corresponden a la industria alimentaria de bebidas y tabaco y el 22% a la fabricación de prendas de vestir, productos textiles y curtidurías. A ellas se suma un sinnúmero de empresas irregulares dedicadas al lavado de mezclilla, principalmente asentadas en las comunidades de San Rafael, Villa Alta, San Mateo y Santa Ana. En un alto número de casos, estas empresas descargan sus aguas residuales directamente al río o a la red de alcantarillados sin previo tratamiento, tal como determinó la CNDH. En 2009 se detectó que el agua del río Atoyac se tornaba azul en los municipios de Tepetitla y San Martín Texmelucan por las descargas industriales de las maquiladoras que lavan mezclilla y que lanzan sus residuos al río. Es de nuestro conocimiento que la contaminación del río Atoyac es debida a un sinfín de diversos contaminantes, y aunque nosotros únicamente nos enfocaremos a la contaminación del agua por colorantes, es importante mencionar que todos los contaminantes se acumulan en el organismo de los seres vivos, flora o fauna, causando efectos carcinógenos y otros efectos adversos en los sistemas reproductivo, inmunológico, endocrino y en el desarrollo general. Las nanopartículas como método para la remediación de efluentes contaminados todavía no son un hecho. Esta alternativa aún se encuentra en investigación y no se ha logrado el uso masivo. El tamaño de las nanopartículas y las características de los nanomateriales hacen que el potencial de esta tecnología para este campo sea enorme. No obstante, se deben considerar las limitantes del uso de esta, ya que, si bien existen estudios toxicológicos, el verdadero efecto en organismos aún no ha sido estudiado a profundidad.
por lo cual las empresas han optado últimamente por integrar en su manejo de desechos la bioremediación. La bioremediación fue usada durante muchos años por la industria petrolera en Estados Unidos sin que supieran que se trataba de bioremediación. Surgió del conocimiento empírico de los operadores de las refinerías de petróleo, quienes desechaban los lodos y otros residuos aceitosos sobre la parte superior del suelo en un sitio próximo a la refinería. Esta técnica, llamada land farming, fue ampliamente usada sin comprender los procesos que causaban la degradación de estos lodos. Posteriormente fue entendida de una manera científica, pues se comprobó que algunos microorganismos, sobre todo algunas bacterias, podían utilizar los hidrocarburos del petróleo como alimento y fuente de energía. Esto dio lugar al tratamiento de las aguas residuales por el método de lodos activados, el cual ha sido una gran herramienta de la biotecnología ambiental para el control de la contaminación de efluentes. Numerosas pruebas de laboratorio han demostrado la capacidad de los microorganismos de biodegradar y bioabsorber. Sin embargo, su éxito depende de condiciones físicas y químicas estables que en condiciones de campo son fluctuantes, como el pH, concentración del contaminante, entre otras. Para la bioremediación de aguas contaminadas con colorantes, se han utilizado organismos aislados de entornos contaminados, con socios microbianos o enzimas aisladas de estos sistemas biológicos. Esta remediación se lleva a cabo mediante distintos procesos y solo se han implementado en algunas empresas que apoyan la investigación de este tipo. Algunas especies de hongos y de bacterias son utilizadas para el tratamiento biológico de colorantes. Estos organismos presentan diferentes mecanismos de acción frente a los colorantes, como lo son la bioabsorción. En esta, la decoloración se alcanza gracias a la adsorción del colorante sobre las células, ocurriendo esto con o sin biodegradación del contaminante. Este fenómeno puede suceder por intercambio iónico, precipitación, complejación o atracción electrostática. Por otro lado, se ha demostrado que algunas bacterias y hongos son capaces de degradar compuestos xenobióticos, por su capacidad de producir enzimas ligninolíticas, como manganeso peroxidasa o lignino peroxidasa. Los microorganismos utilizados en la remoción de colorantes se puede obtener de entornos donde existan colorantes, como los efluentes de las industrias textiles. Usualmente no se trata de aislar las cepas que por adaptación natural son capaces de degradar colorantes, sino de aprovechar los beneficios de su presencia. En ese sentido, se pueden obtener cepas híbridas con la capacidad de degradar colorantes mediante ingeniería genética. Algunas de las características que pueden verse mejoradas con esta intervención podría ser la mejora de la afinidad de la pared celular hacia ciertas moléculas y o iones, o favorecer y aumentar la expresión de enzimas ligninolíticas, o aquellas involucradas en el metabolismo de agentes xenobióticos. Una de las aplicaciones de nanopartículas de plata soportadas en esferas de sílice es su uso para la reducción de los colorantes mediante borohidruro de sodio. En este tipo de reacción, las nanopartículas de plata actúan como un liberador de electrones, ayudando a la transferencia de electrones de los iones de sapropterina a los colorantes, y por lo tanto causando una reducción de estos. Los iones nucleófilos pueden donar electrones a las partículas metálicas, mientras que un electrófilo puede capturar electrones de las partículas de metal. Se ha demostrado que los iones de sapropterina y los colorantes son simultáneamente absorbidos en la superficie de las partículas de plata cuando se encuentran juntos. Entre aplicaciones ambientales de las nanopartículas magnéticas está el tratamiento de aguas residuales. Hay dos enfoques fundamentales en los métodos empleados: emplear las nanopartículas para absorber y retirar compuestos de las aguas residuales, o emplear las nanopartículas como catalizadores que transformen compuestos en derivados menos tóxicos. Aunque pueden existir tecnologías que incorporen ambas estrategias, en la estrategia de nanopartículas como catalizadores, se han descrito aplicaciones de nanopartículas de óxido de hierro como fotocatalizadores de colorantes específicos como el Congo Red. El método Fenton es conocido como una buena solución para llevar a cabo la degradación de colorantes orgánicos. Este método se basa en la descomposición de la materia orgánica a CO2 y H2O mediante la reacción con radicales libres, que se genera empleando peróxido de hidrógeno en presencia de hierro. Como ejemplo, tenemos el colorante azul de bromotimol. Este colorante es un derivado de colorante textil que a menudo se emplea como indicador de pH, por lo que muchas veces se encuentra en ríos, lagos y demás ambientes acuosos. Después de diferentes pruebas, se confirmó que las nanopartículas de hierro pueden degradar este colorante mediante la generación de radicales libres, ayudando así a eliminar este contaminante.
Implementación de colorantes naturales no contaminantes con biología sintética. Gracias al desarrollo de las ciencias biológicas y el particular uso de la bioremediación y enfoque a un desarrollo sustentable con preocupación ambiental, se ha fomentado la creación de técnicas que puedan producir sustitutos de los tóxicos colorantes sintéticos que se utilizan hoy en día. La biología sintética es una de estas áreas y se ha hecho notar en la última década por dar solución a problemáticas que otro tipo de tecnologías no habían podido resolver, en este caso ofreciendo herramientas para la producción efectiva de pigmento bacteriano. La biología sintética se puede describir como la disciplina y conjunto de herramientas y técnicas que da una perspectiva ingenieril a las ciencias biológicas, con el objetivo final de crear sistemas biológicos artificiales que sean capaces de resolver un sinnúmero de conflictos que la biotecnología tradicional y moderna no han podido solucionar, expandiendo así los horizontes de la ingeniería genética. Como sabemos, los pigmentos naturales procedentes de minerales, insectos, plantas y animales fueron los colorantes utilizados desde el periodo prehistórico. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XIX, los tintes sintéticos tomaron el lugar de los pigmentos naturales y hasta la fecha se incrementa su uso a pesar del peligroso efecto para los humanos, los animales y el medio ambiente. Como alternativa a los pigmentos sintéticos, los pigmentos bacterianos, debido a su mejor biodegradabilidad y mayor compatibilidad con el medio ambiente, ofrecen caminos prometedores para diversas aplicaciones. La industria ahora puede producir algunos pigmentos bacterianos para aplicaciones en alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos y textiles. Sin embargo, el principal desafío tecnológico para su uso extendido es la extracción de pigmentos bacterianos en formas relativamente puras y concentradas de una manera económica. Algunos ejemplos de los pigmentos producidos por bacterias son riboflavina, producido por Bacillus subtilis, usado en comida y bebidas energéticas, beta-caroteno, producido por Flavobacterium y Agrobacterium aurantiacum, usado en suplementos alimenticios para humanos y aditivo alimentario para animales y peces, entre otros. Para lograr una recuperación económica de los pigmentos, se deben crear estrategias enfocadas a la optimización del proceso de fermentación y los componentes del medio. Se necesita llevar a cabo un arduo trabajo de investigación para formular los medios de fermentación para cada pigmento bacteriano a gran escala utilizando fuentes económicas y fácilmente disponibles para procesos comerciales, y así poder aumentar la competitividad comercial de este tipo de pigmentos contra los sintéticos. Con la aplicación e integración de las últimas herramientas y estrategias en biología de sistemas, ingeniería de proteínas, ingeniería de procesos, tecnologías de alto rendimiento para cultivo, detección analítica, ingeniería metabólica de bacterias para producto natural, se espera que la síntesis se vuelva cada vez más poderosa. Junto con los avances en el campo de la biología sintética, los futuros esfuerzos en ingeniería metabólica de las bacterias ampliarán en gran medida el número de productos naturales que pueden ser producidos económicamente en suficientes cantidades.